Bendiciones con todos. Tema 15, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la generosidad de los filipenses. Y utilizamos Filipenses capítulo 4, versículos del 14 al 20. Ponga la atención a esta lectura bíblica. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta ocasión estudiaremos en la parte final del pensamiento que el apóstol Pablo inició allá en los versículos 10 de este capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde el apóstol Pablo expresa su agradecimiento a dicha iglesia por su gran corazón generoso que los había impulsado a apoyar su ministerio económicamente. Con esto, estaríamos muy cerca de finalizar el estudio de esta maravillosa carta que iniciamos hace un tiempo atrás. No cabe duda de que ha sido de gran edificación haberla considerado. Por hoy estudiaremos estos versículos de Filipenses capítulo 4 al 10, capítulo 14 al 16. La gran generosidad de los filipenses. Escuchemos vuelta. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En estos versículos el apóstol Pablo resalta la gran generosidad y amistad que la iglesia de Filipos tenía hacia Pablo y su ministerio. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Definitivamente eran unos buenos amigos, ya que habían apoyado al apóstol durante los momentos difíciles de su ministerio. Habían buscado la forma no solo de darle apoyo moral o consolarlo en momentos difíciles, sino aún algunos de ellos habían sido enviados a apoyarlo en momentos claves de su ministerio. Filipenses capítulo 2, versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí Epafrodito, quien había sido enviado por el apóstol Pablo por los filipenses para apoyarlo, es llamado como el ministrador de mis necesidades. Ahora, no solo lo apoyaban moralmente y a través de personas que le ayudaban en su ministerio, sino también apoyaban financieramente su ministerio. Sí. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mientras estuvo en Filipo, creyentes como Lidia se encargaban de sus necesidades. Hechos capítulo 16, versículos 14 al 15 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pero al salir de Filipos, estos continuaron apoyando a Pablo. Es más,
En estos versículos se afirman que fue más de una vez que Pablo escribió su ayuda usando los hermanos de Tesalónica. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Es muy importante y probable que la iglesia de Macedonia, a la cual Pablo le reconoce su ayuda económica en 2 de Corintios, sea Filipos. Leamos 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de profundidad pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Definitivamente, los verdaderos ministerios necesitan al menos dos tipos de ayuda de parte de los creyentes. La primera es la ayuda en el campo ministerial, es decir, como Epafrodito y Timoteo, asistirles como un equipo de trabajo, que le ayudan en la oración y demás actividades relacionadas con el trabajo de la predicación del Evangelio. Además, necesitan la ayuda económica, ayuda que debe estar destinada al avance del Evangelio y la manutención del ministerio, ya que si trabaja en el ministerio es aceptable que él viva de él. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El gran problema es que muchos se han enriquecido por causa del Evangelio. ¿Sí? Han hecho una mala administración. Ese es el gran problema y por eso hay muchas críticas hoy. Pero no es de razón el apóstol Pablo. Era un hombre fiel y trabajador en la obra del Señor. Ahora, con esto los creyentes debemos tener mucho cuidado, ya que no se trata de apoyar supuestos ministerios que solo ven el Evangelio como una fuente de ganancia. Ojo, antes debemos discernir antes de ser víctimas de algunos estafadores que en el nombre de la religión buscan el dinero de la gente. Deben saberlo bien eso. La ayuda enviada a través de Epafrodito. Filipenses capítulo 4, 17 al 18 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, Pablo estaba convencido de una cosa. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo no era un ministro que obligaba a todas las iglesias que había fundado a que le dieran una aportación económica. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo del 11 al 12 lo siguiente. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre nosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo en el Evangelio de Cristo. Sin embargo, permitía que alguna de ellas mostrasen su generosidad para que en ellas abundase la bendición de parte de Dios, y esto realmente es así, ya que cuando uno es generoso con la obra de Dios, somos bendecidos de su parte y abundamos en muchos frutos. Y de igual forma, aquel que recibe la ayuda es bendecido por Dios por medio de aquellos a quienes el mismo Señor usa para tal fin. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno. Esta ayuda económica que el apóstol Pablo había recibido fue enviada por medio de Epafrodito. Dice, habiéndolo recibido de Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta afirmación que encontramos en este versículo nos lleva al segundo punto que queríamos tocar, tocante a la afirmación que algunos hacen de Filipenses en la unión de dos cartas que el apóstol Pablo escribió en diferentes momentos.
Si nos damos cuenta cuál al fin de su carta el apóstol agradece a los filipenses la ayuda que le enviaron por medio de Epafrodito, pero allá en el capítulo 2 de esta misma carta dijo que Epafrodito había estado gravemente enfermo y que por poco se muere. Leamos, capítulo 2, versículos 25 al 28. Mas estuve por necesario enviarlos a Epafroditos, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió, porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que, al ver de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Cómo es posible que casi al inicio Epafrodito estaba recuperándose de una enfermedad que casi lo mata y al final de la misma carta está diciendo que acaba de recibir una valiosa ayuda de parte de este mismo? Bueno, algunos afirman que esta carta es una evidencia de que aquí tenemos otra carta. De hecho, la consideran la primera carta que Pablo dirigió a los filipenses. La llaman la carta del agradecimiento y constituye la parte de Filipenses capítulo 4 del versículo 10 al 20, mientras que a Filipenses capítulo 1 al capítulo 4 versículo 9 y versículo 21 al 23 le llaman la carta de amistad y consideran que fuese escrita posteriormente. Luego, con el tiempo fueron unidas en un solo volumen tal y como hoy lo tenemos. En el Antiguo Testamento ya hemos hablado, Primera de Samuel y Segunda de Samuel era un solo volumen, y hay dos volúmenes. Lo hicieron dos volúmenes. También Primera de Reyes y Segunda de Reyes. En el original es un solo volumen, pero acá le han hecho dos volúmenes. En este caso se unieron. Lo importante que es la palabra de Dios. Lo importante es la enseñanza que está allí para nuestras vidas. Y eso es lo maravilloso. Nada nos falta en Cristo Jesús. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo finaliza su agradecimiento con estas palabras. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Definitivamente, solo Dios puede suplir todas nuestras necesidades, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor sabe qué es lo que necesitamos y sabe proveer no solo lo material, sino también lo espiritual. Todo para nuestro bien y para que sus propósitos se cumplan en nosotros. Todo esto. Pablo le agrega un amén, es decir, un así sea. Si confiamos en Dios, nada nos faltará. El Señor siempre tendrá cuidado de nosotros y estaremos siendo guiados por su divina providencia. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Sigue hablando del contentamiento, sigue hablando de las iglesias que le ayudaron, de que es bueno ayudarle, ¿sí? Por supuesto, con sabiduría e inteligencia, mi Dios, administrando bien, porque hoy día vemos pésima administración. Como hemos dicho, unos han buscado ganancia a través del evangelio, se han enriquecido y eso tendrán que responderle a Dios por eso. Tendrás que responderle a Dios. Porque en algún momento, quiero o no, van a llegar dentro al tribunal del Señor. Y ahí tendrán que demostrar cuál es la verdad. ¿Por qué no administraron bien? Bueno, usted que está escuchando la palabra de Dios dice, yo quiero aceptar al Señor. Yo quiero invitar al Señor en mi corazón para tener ese gozo que tiene Pablo, para tener ese contentamiento que tiene Pablo, para tener ese entusiasmo que tiene el apóstol Pablo de predicar. Bueno, entregue su corazón al Señor. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que usted acepte al Señor Jesucristo en su vida y en su corazón.
Repita la oración con todo su corazón que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Lindo. Lo mejor que usted ha hecho en su vida. Ahora lea la palabra, medite la palabra de Dios, desde que el Espíritu Santo le enseñe esa maravillosa palabra y busque aplicarla a su vida y también predicarla. Tenga tiempos de oración, converse con el Señor, Él le va a escuchar y Él le va a responder. Créalo, créalo. Y cante la alabanza, adórele, porque Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también le contamos que hay espacio en la iglesia, en el templo, para usted y su familia. Venga, le invitamos acá. Juntos vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. ¿No es cierto que estamos aprendiendo? ¿No es cierto que estamos creciendo? ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. Tu palabra, fuente de vida, Señor. Tu palabra que está allí presente, mi Dios, enseñándonos, llevándonos, mi Dios, a hacer estas cosas maravillosas para gloria de tu nombre, mi Dios. Padre Santo, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre por esa maravillosa oportunidad que nos das de gozarnos en tu palabra, mi Dios. De gozarnos en tu palabra, mi Dios. Padre, que esta palabra lleve fruto abundante, mi Dios. Que esta palabra, Señor, sea llevada por el Espíritu Santo, mi Dios, a muchos rincones, y ponga el deseo en las personas, de escucharla, y no solo de escucharla, sino de ponerla en práctica, Señor. Es que necesitamos poner en práctica esta maravillosa palabra, Señor, esta maravillosa palabra para que haga cambios en nuestras vidas, Señor. Haga los cambios que tú quieres hacer, mi Dios, con esta maravillosa palabra, Señor. Sí, Señor, que muchos acepten a Cristo como Señor y Salvador y se regocijen buscando ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Sí, Padre Santo, ayúdanos con esto, mi Dios. Y nosotros, tú sabes que te amamos, mi Dios, porque tú nos amaste primero, Señor. Y eso es maravilloso saberlo, mi Dios. Gracias por amarnos primero. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, que tienes con nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, Señor. Sigamos poniendo, y que nosotros desde acá les deseamos que muchas bendiciones, sin dejar que usted envíe estos videos a otras personas también. Muchas bendiciones.